Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Uno normalmente se encuentra genial en su propia casa, sano y salvo. Esto es algo que no ocurría con los hijos de la familia Pérez. Este es el caso de la casa de los Macetones. Comenzamos. Rafael Pérez Hernández nació en Jalisco, México. Aparentemente tuvo una infancia y adolescencia normal y corriente. Siendo aún muy joven, se casó, divorciándose después a los 33 años de edad. Un buen día se coló en un tren como polizón. Cuando el tren estaba en marcha, accidentalmente se cayó. En la caída perdió su brazo izquierdo. Esto es algo que lo traumó y que lo atormentó a lo largo de toda su vida. Poco tiempo después de haber perdido su brazo izquierdo, conoció a una chica de 17 años, rubia, de ojos azules, preciosa, que se llamaba Sonia María Rosa Noé. Entre ambos el flechazo fue instantáneo y poco tiempo después la pareja ya se había casado. Juntos se mudaron a la Ciudad de México, a un nuevo hogar, una casa conocida como la Casa de los Macetones, ya que en la entrada tenía dos enormes macetas. Era una casa vieja y que prácticamente estaba abandonada, pero ellos eran un matrimonio joven que se habían trasladado allí con toda la ilusión de empezar una nueva vida. Rafael tenía una autoestima muy baja después de haber perdido su brazo izquierdo, algo que nunca superó. Su mujer era una chica joven, muy atractiva, los hombres la miraban por la calle. Él no toleraba esto, cada vez estaba siendo más y más celoso y decidió que lo mejor era aislar a su mujer del mundo exterior y así evitar las miradas. Rafael era un hombre apasionado por la lectura, se jactaba de haber siempre cultivado su mente. No creía en ninguna religión, se declaraba como un libre pensador. Su familia era muy católica y debido al choque de pensamientos entre ellos, decidió cada vez alejarse un poquito más de su familia hasta que terminó alejándose del todo. Nació la primera hija de la pareja. Rafael decidió no poner a su hija ningún nombre que tuviese que ver con el cristianismo ni con el santoral católico. Los nombres de sus hijos eran de lo más inusuales. Su primera hija se llamó Indómita. Rafael estaba convencido de que el mundo exterior era un mundo lleno de mentiras, de delincuencia, de corrupción y de maldad. Así que él no iba a permitir de ninguna manera que su mujer y sus hijos se contaminasen con los peligros del mundo exterior. Y para ello decidió que lo mejor era encerrarlos para siempre en casa. Los niños no acudían a la escuela ni tampoco tenían ningún tipo de atención médica. Los vecinos del barrio decían que al pasar por alrededor de la casa de los Macetones se percibía un olor a muerte, un olor tan horrible que era difícil no percibirlo al pasar por allí. La familia estaba totalmente encerrada en la casa, pero había un miembro de la familia que sí veía la luz del sol a diario. Ese era Rafael. Rafael había montado en su casa un laboratorio donde fabricaba venenos e insecticidas, los cuales luego vendía. Y de eso básicamente vivía la familia. Él experimentaba en la casa con roedores y disfrutaba además viendo cómo sus venenos funcionaban y hacían agonizar a aquellas ratas. Uno de los hijos de la pareja, siendo aún un bebé, se envenenó con uno de los brebajes de Rafael. No fue llevado al médico y falleció. Rafael lo enterró en el jardín de la casa. Poco tiempo después nació otra hija. Según parece, Rafael experimentó con su hija utilizando los venenos e insecticidas que preparaba. La niña, de solo 6 mesecitos, comenzó a vomitar y a convulsionar. La mujer de Rafael le rogó que la llevasen al hospital. Rafael cedió finalmente. Llevaron a la niña al médico, pero ya era demasiado tarde. Rafael se llevó el cuerpo sin vida de su hija y también lo enterró en el jardín de la Casa de los Macetones. Tras varios años, Rafael y Sonia tuvieron 5 hijos más, con nombres de los más inusuales también. Libre, soberano, triunfador, bien vivir y libre pensamiento fueron sus nombres. Rafael era cruel y estricto con sus hijos, los mantuvo encerrados en la casa durante más de 15 años. A medida que los niños iban creciendo, él les enseñó el oficio al cual él se dedicaba, a elaborar insecticidas, raticidas. Los niños trabajaban de sol a sol como esclavos durante largas jornadas.
En la casa no había relojes ni calendarios y las ventanas estaban tapiadas con madera. Rafael en ocasiones amenazaba a su familia con una pistola. Alimentaba a sus hijos con avena, frijoles y agua. Una dieta estricta que él pensaba fortalecería el espíritu de sus hijos, pero que prácticamente los mantenía al borde de la desnutrición. Después de trabajar, reunía a sus hijos para darles charlas filosóficas. También les hacía escuchar música clásica y les obligaba a aprenderse todo sobre cada una de las piezas musicales que escuchaban. Rafael hablaba a sus hijos sobre los horrores del mundo exterior. Fuera solo existía la suciedad, el hambre, el crimen y la maldad. No era bueno salir fuera, por eso los mantenía allí encerrados. Todo era por su bien. En cambio, Rafael sí que salía a diario de la casa. Él, con la excusa de que tenía que salir a trabajar para vender sus raticidas, acudía a comer a buenos restaurantes, se pegaba sus buenos atracones mientras su familia en casa comía solo frijoles, avena y agua y hasta pasaban hambre. Y además frecuentaba establecimientos con mujeres de la mala vida. Así que además era infiel a su mujer. Él predicaba unos pensamientos y unas reglas para sus hijos y su mujer, pero parece ser que eso con él no iba. Esas reglas tan estrictas solo eran para su familia, mientras él disfrutaba a diario fuera de la casa. Pero los hijos de Rafael estaban creciendo y con ellos crecía también su curiosidad. Uno de los hijos de 15 años, llamado Libre, era ya muy inquieto. Una mañana vio como su padre Rafael salía a la calle para vender raticida, para trabajar. Así que él aprovechó para salir al jardín de la casa. En el jardín de la casa había un árbol bastante grande, así que él decidió trepar por el árbol. Una vez subió al árbol, a través de la valla de la casa podía ver la calle. Allí vio sol, personas paseando, personas hablando, personas compartiendo momentos, sonriendo, riéndose a carcajadas. Todo estaba bien. ¿Qué es lo que sucedía malo allí, en el mundo exterior? ¿Qué es lo que decía su padre de violencia, delincuencia, maldad, suciedad, contaminación? Nada de eso. La gente estaba feliz allí en la calle, disfrutando del día. Así que él, muy emocionado, volvió a la casa corriendo y les contó lo que había visto a sus hermanos. Hace un día maravilloso, la gente está paseando, se lo están pasando genial. Los hermanos también estaban alucinando con lo que les contaba el hermano. Pero uno de los hermanos, llamado Triunfador, cuando llegó su padre a casa, él comenzó a tener como remordimientos y le confesó a su padre lo que su hermano Libre había hecho. Rafael montó en cólera, le pegó una paliza a Libre hasta que se cansó. Después, en el sótano, había un cuartito muy estrecho y oscuro en el que encerró a su hijo Libre y lo dejó allí a oscuras durante 3 días sin comer. Tras esto, Rafael ya no estaba tranquilo, así que hizo agujeros en las paredes para espiar a través de ellos a su familia y vigilar que no estuviesen planeando salir de la casa. Días después, Rafael decidió llevar él mismo a sus hijos a dar un paseo. Uno a uno les dijo que los iba a llevar a un viaje de iniciación al mal. Se los llevó de uno en uno a una calle de la ciudad donde convivía gente que vivía en la calle y mujeres que trabajaban también allí, en la calle. Los niños regresaron a casa aterrorizados y convencidos de que el paraíso estaba en su casa y que no había nada bueno más allá de las 4 paredes en las que vivían. Pero 2 de los hijos de Rafael y Sonia, Indómita y Libre, eran los hijos más mayores y más rebeldes. Ellos seguían teniendo inquietudes por el mundo exterior, querían salir fuera y ver mundo. Además, entre ellos comenzaron una relación incestuosa. Cuando el padre se enteró de esto, pues le dio una buena paliza a Libre y decidió que a partir de ese día se iba a llevar a su hija Indómita todos los días a trabajar con él, para así, además, poder vigilarla. En una de estas salidas a trabajar, Indómita conoció en un establecimiento a un dependiente que la miraba mucho. Así que ella ahí se dio cuenta de que podía despertar el interés de las personas. Cuando llegó a la casa,
en un momento en el que el padre no estaba, decidió subir al árbol del jardín. Había conseguido unos trozos de papel en la casa y allí escribió unas frases pidiendo ayuda, diciendo que su padre estaba loco, que se creía un dios y que los mantenía encerrados. Así que durante varios días estuvo tirando estos papelitos por la valla hacia el exterior, a la calle, a ver si alguien los veía. Un día, otro día, al tercer día, por fin, alguien encontró uno de estos papeles y avisó a las autoridades. La policía estuvo vigilando la casa durante varios días. El 25 de julio de 1959, las autoridades irrumpieron en la casa, deteniendo por fin a Rafael. Los niños estaban desnutridos, aterrorizados, no sabían hablar bien. A las autoridades les dio la impresión de que sufrían algún tipo de discapacidad mental. Estaban sucios y vestían con harapos. Rafael negó en todo momento los hechos. Dijo que sus hijos se lo habían inventado todo porque querían quedarse con su dinero. También dijo que él y su esposa habían educado muy bien a sus hijos, que les habían enseñado a leer y a escribir, y que nunca serían unos vagos gracias a él. Rafael finalmente fue condenado a prisión. Lo más increíble de esta historia es que después de que Rafael fue detenido y encerrado en prisión, su familia se arrepintió totalmente de haberle denunciado. Se dieron cuenta de que sin él prácticamente no sabían hacer nada, no se sabían desenvolver bien en el mundo exterior y pasaron bastantes dificultades y apuros económicos. Visitaban a su padre asiduamente en la cárcel, le dijeron que lo habían perdonado. Su esposa Sonia declaró ante la prensa que seguía muy enamorada de su marido. Rafael, la verdad es que lo pasó fatal en la cárcel, no soportaba estar encerrado y tras 13 años de encierro decidió quitarse la vida ahorcándose con una cuerda. Él no soportaba estar encerrado cuando a su familia la había tenido encerrada más de 15 años. Increíble, pero cierto. La historia se hizo muy conocida y fue llevada finalmente al cine en la película El castillo de la pureza. Además, la historia fue tan conocida que entre los padres de la época era popular amenazar a sus hijos para que se portasen bien, diciéndoles: si no te portas bien, voy a llevarte a la casa de los macetones. Ahí queda eso. Bueno, si os ha gustado este contenido, por favor, regaladme un like, compartid el vídeo, si os ha gustado, comentad y sed muy buenos. Nos vemos muy pronto aquí, en Relatos en la Oscuridad. Chao.